tomen sus asientos para comenzar. A nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, agradezco su presencia en esta tercer mesa de trabajo temática en torno al corredor López Mateos, en esta ocasión dedicada al análisis de movilidad y transporte, una de las dimensiones más sensibles y decisivas para la calidad de vida en nuestro metrópoli. Quiero agradecer muy especialmente a las vecinas, a los vecinos, a los colectivos ciudadanos que nos acompañan, a los integrantes de la academia, cámaras empresariales, transportistas y organizaciones de sociedad civil que están por tercera ocasión presentes. Este ejercicio tiene sentido gracias a todos y todas ustedes. Su experiencia cotidiana y sus propuestas son la base sobre la cual construimos o queremos construir soluciones. La voz ciudadana no solo nos enriquece, no solamente enriquece este diálogo, sino que le da legitimidad y dirección. También saludo y a los medios de comunicación que están acompañándonos nuevamente y, por supuesto, a las autoridades que integran esta mesa. Me acompaña como coordinador de esta mesa el director general de CITEUR, Amílcar López Cepeda. Por supuesto, está con nosotros la directora de IMEPLAN, Patti, muchas gracias por estar presente. Está también acompañándonos la coordinadora general de Cercanía Ciudadana en representación del presidente de Zapopan, de Juan José Frangé. Nos acompaña René Caro, coordinador general de Gestión de Territorio y Obras Públicas en representación del presidente de Tlajomulco. Está Mariana Bulos Rodríguez, directora general de Transporte Público. Bienvenida, Mariana, en representación de Diego Monraz, el secretario de CETRAN. Rodrigo Guerrero Maldonado Montes. Perdón, Rodrigo Douglas. Perdón, Douglas Rodríguez de CIOP. Perdón, Douglas. También se encuentra presente Jesús Carlos Soto Morfín, director general de Seguridad Vial. Bienvenido, Carlos, de la Secretaría de Transporte. Está en representación del comisario Arispe, Jorge Arispe. Nos acompaña Cuauhtémoc Hernández. Bienvenido también. Y se está integrando a esta mesa la diputada Mónica Magaña. Bienvenida. Y bueno, este es el espacio, digamos, de co-creación que tendremos el día de hoy entre ciudadanos y autoridades, con esta conformación de las autoridades que estamos presentes y, por supuesto, de todas y de todos ustedes. La conformación de este espacio refleja la convicción de esta administración del reto que se tiene respecto de los grandes problemas metropolitanos y nos muestra que estos retos y desafíos solamente pueden resolverse o atenderse de manera colaborativa cuando tanto la ciudadanía como el gobierno dialogan y deciden juntos. Le doy la bienvenida también a la diputada Alejandra, que se está incorporando en esta mesa. López Mateos, más que una vialidad saturada, es un reflejo de cómo nos movemos, de cómo planificamos nuestras ciudades y de las decisiones que durante años se han pospuesto o fragmentado. Cada día, miles de personas invierten horas de su vida en desplazarse por este corredor, horas que podrían destinar al descanso, a la convivencia familiar o bien a la productividad. Por eso, lo que el día de hoy discutimos no solo es un problema de tránsito, sino es un derecho que tienen las personas al tiempo, a la movilidad segura, accesible y sostenible.
Como sabemos, el gobernador Pablo Lemus impulsó este ejercicio convencido de que la única forma de transformar estructuralmente la realidad es a través del diálogo entre sociedad y gobierno, con responsabilidad compartida y visión metropolitana. Venimos de un proceso que inició en el territorio, escuchando a vecinos y especialistas, y que ha ido avanzando mesa tras mesa en la construcción de una información, de un diagnóstico que nos es común. En la mesa 2 de ordenamiento territorial, realizada la semana pasada, identificamos 3 causas raíz que hoy nos alcanzan directamente con el tema que nos convocan. La falta de una visión metropolitana integral, la escasa conectividad local y la ausencia de una planeación urbana que desincentive el uso del automóvil. Esa reflexión nos conduce a esta mesa, donde abordaremos cómo fortalecer el transporte público, la movilidad activa, la equidad y la sustentabilidad, buscando soluciones prácticas y coordinadas que nos permitan reducir la carga sobre este eje metropolitano. Nuestro propósito no solamente es enumerar problemas, sino imaginar juntos alternativas que sean viables, ancladas en evidencia técnica, pero también en la experiencia cotidiana de quienes transitan diariamente y que viven este corredor. Desde la Secretaría reconocemos la planeación no puede ser una tarea aislada, sino que requiere de escucha, de corresponsabilidad y de la convicción de que todas las decisiones deben de orientarse al bienestar común, al bienestar de las personas. Y bajo esta lógica de abrir este espacio a todas las voces, no hemos querido limitarnos, como lo hemos venido mencionando en cada una de las mesas. No nos queremos limitar al espacio físico, que en realidad resulta insuficiente para tomar todas las expresiones. A través del sondeo digital que acompaña a cada una de las mesas, hemos recibido también reflexiones y aportaciones de la ciudadanía. Para la mesa 2 de la semana pasada, registramos 1,050 participaciones a través del código QR que se implementó, lo que enriquece este ejercicio colectivo y amplía la mirada sobre el territorio y sobre todo los desafíos que estamos atravesando. Y en total hemos tenido ya más de 3,300 expresiones de participación en lo que llevamos implementadas este trabajo. Y quiero decirles que de estas 3,300 participaciones, más del 76% de las personas no habían participado anteriormente en un ejercicio, digamos, de involucramiento de esta naturaleza. Sobre la mesa pasada de ordenamiento territorial, la ciudadanía expresó que la expansión urbana hacia el sur del área metropolitana de Guadalajara ha sido desordenada y carente de una planeación metropolitana coherente. Entre los principales factores que identificaron la ciudadanía que participó se encuentran la permisividad en los usos de suelo, la débil aplicación de la normatividad urbanística y la desarticulación entre niveles de gobierno. Estos procesos han derivado en un modelo de crecimiento que genera altos costos económicos, sociales y ambientales, reflejando en mayores tiempos de traslado, en la pérdida de calidad de vida, en la desigualdad territorial y el deterioro de los ecosistemas. Las propuestas ciudadanas nos están apuntando a un cambio de paradigma hacia un desarrollo urbano, planificado, sostenible y equitativo. Se plantea la necesidad de fortalecer la coordinación metropolitana, de revitalizar zonas ya urbanizadas antes que expandirse, promover vivienda asequible cerca de los centros de trabajo y consolidar una red de transporte público eficiente y accesible. La visión colectiva es clara, avanzar hacia un modelo de crecimiento ordenado que propicie la movilidad sostenible, la preservación ambiental y la calidad de vida de quienes habitan el corredor. Les invito a seguir participando
en esta ruta de co-construcción de las propuestas, y que las propuestas, lo he mencionado en reiteradas ocasiones, las propuestas que vayan focalizadas a acciones de corto plazo, de manera inmediata, acciones a mediano plazo y, por supuesto, también tener la visión a largo plazo. Les invito y, bueno, este espacio estará siendo compartido, insisto, con la escucha de las diferentes autoridades que nos acompañan en esta mesa. A continuación, le cedo el uso de la voz a Ana Isaura Amador Nieto, en representación del presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Listo. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar en representación del presidente de Zapopan, Juan José Frangé, en estas mesas de diálogo. Agradecemos la invitación, secretaria, así como al gobernador Pablo Lemus. Y bueno, para nosotros es sumamente importante continuar con estas mesas que sabemos es fundamental porque necesitamos conocer cuál es el pensamiento de las personas que habitan, que transitan, que padecen o que viven lo que es un traslado de tanto tiempo que es a López Mateos. Nosotros desde Zapopan, y el presidente lo ha mencionado en múltiples ocasiones, es muy importante que todas las personas tengan acceso a una movilidad accesible, incluyente, y por ello todo lo que se está haciendo en Zapopan es desde una visión en donde la movilidad nos pertenece a todas y a todos. Personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, hombres, cada uno con las diferentes formas que tiene o digamos los hábitos que tiene diariamente para poder trasladarse de un lugar a otro. Es por eso que nosotros, bueno, siempre de la mano de la Dirección de Movilidad, y agradezco que aquí esté nuestra directora Paloma Cruz, muchas gracias Paloma, estamos constantemente trabajando en perfeccionar todo lo que podemos hacer para darle a toda la ciudadanía acceso a esta movilidad accesible e incluyente. Y sobre todo pensando desde cuáles son los derechos de las personas, si tenemos mujeres, si tenemos hombres. Entonces, agradecemos este espacio, estaremos nosotros atentos desde la Coordinación de Cercanía Ciudadana también para poder abarcar y traer todas las opiniones de la ciudadanía directamente a la mesa. Agradecemos la participación de vecinas, vecinos, de todas las cámaras, de las áreas académicas y todos quienes han influido para que el día de hoy podamos tener una percepción mejor de la problemática y poder llegar a una solución que, como bien lo mencionaba nuestro presidente, para una solución tan compleja necesitamos pues diferentes visiones y diferentes formas de revisar que tengamos esta solución. Muchísimas gracias y estamos nosotros atentos también a escucharles. Querida Isaura, y bueno, le cedemos el uso de la voz también a la diputada Alejandra Yadans. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos por estar acompañándonos el día de hoy. A todos los miembros del Presidium, en especial a quienes están coordinando esta mesa, a nuestra secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Cintia Cantero, y al director de CITEUR, Amirkan Arnoldo. Considero estos espacios de diálogo muy importantes. Esta convocatoria definitivamente representa una oportunidad invaluable para seguir priorizando las causas y proponer soluciones innovadoras que sigan mejorando la movilidad urbana de toda nuestra metrópoli. Como autoridades definitivamente tenemos la responsabilidad de generar propuestas y, por supuesto, activar políticas públicas y normativas que permitan enfrentar este reto. Y es un gusto estar al lado de todas y todos aquí presentes y avanzar en la priorización de estas causas, acompañando la identificación de propuestas de solución. Considero que el éxito estará acompañado de que siempre revisemos los ejes rectores de nuestras políticas públicas, así como también los marcos normativos, planes y proyectos. El derecho a la movilidad como principio superior para la jerarquía de la movilidad, para priorizar a los peatones seguidos de los ciclistas, el transporte público masivo, el transporte de carga y, por supuesto, el vehículo particular. La seguridad es muy importante para seguir reduciendo todos los siniestros donde las personas resulten con lesiones
graves o pierdan la vida. Y otros instrumentos de planeación metropolitana también bastante importantes en los que ya somos un referente aquí en Jalisco de urbanismo sostenible y, por supuesto, resiliente. Considero que estos ejes rectores deben de seguir guiando todas las discusiones que se abran y solo así podremos seguir construyendo una ciudad segura, una ciudad eficiente, inclusiva y resiliente para seguir satisfaciendo estas necesidades de las generaciones futuras. Espero que esta mesa y todas las que sigan siendo un canalizador de una propuesta integral y comprometida con las y los ciudadanos. Como presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte en Congreso del Estado, nos sumamos para apoyar y colaborar a encontrar mejores soluciones para enfrentar este reto. Esta convocatoria que el gobernador Pablo Lemus lanzó es una gran oportunidad para actualizar la situación, tomando en cuenta los grandes avances que ya tenemos hoy en día en materia de movilidad y transporte. Ejemplo de eso es el trabajo que se está haciendo ahorita en el corredor Chapala, comprometiendo la jerarquía de la movilidad en el ingreso a ese corredor. El gobernador del estado entregará una obra de concreto hidráulico, 6 carriles nuevos, una también de transporte público. Vamos a tener banquetas, luminarias y, por supuesto, mucha mayor seguridad. Las iniciativas ya implementadas, como los carriles contraflujo, el troncal de transporte público de López Mateos y las restricciones del transporte de carga, son un buen inicio, pero como lo señala el gobernador, falta aún más por hacer. Decenas de miles de jaliscienses invierten horas valiosas diariamente en la congestión vial, afectando la calidad de vida y también la productividad, afectando también la economía y el traslado de las mercancías esenciales. Cuentan con la Comisión de Movilidad y Transporte en Congreso del Estado para siempre estar abiertos a un diálogo respetuoso y seguir sumando esfuerzos desde el legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, y a continuación también le cedo el uso de la voz a la diputada Mónica Magaña. Muchas gracias, secretaria. Primero que nada, saludamos a todas las personas por acá presentes. Vemos una amplia convocatoria y nuestro reconocimiento a la secretaria Cintia Canteros y a través tuyo, secretaria, al gobernador Pablo Lemus, que de nueva cuenta abre puertas y oídos a uno de los mayores retos que sin duda tenemos en todo el sur de la ciudad, porque no estamos nada más hablando de una avenida, estamos hablando de miles y miles de familias que transitan en esta zona. A mí me gustaría, antes que nada, compartirles que en la legislatura pasada, donde tuvimos oportunidad de ser diputadas electas, porque aquí está también mi compañera Alejandra Giadans, que acaba de hacer uso de la voz, y su servidora como presidenta en ese entonces de la Comisión de Movilidad y Transporte, perdón, de la Comisión de Seguridad Vial, de Movilidad y Transporte, dimos pie a la primera ley de seguridad vial y de movilidad y transporte. Y me gustaría retomar de ese momento porque la construimos con muchas y muchos de ustedes aquí presentes, con 82 mesas de trabajo de Parlamento Abierto, y hay 3 premisas fundamentales para la discusión del día de hoy. Primero, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial deja las bases para una nueva rediseño y reinfraestructura de cómo se tiene que atender la movilidad y el transporte, poniendo primero que nada y al centro y arriba de toda la pirámide a las personas peatonas que deben de transitar y que toda la infraestructura y toda decisión debe de garantizar que las personas peatonas que somos todos los días, todas y todos, lo hagamos en condiciones de seguridad. Después la movilidad activa, scooters, patines, patinetas. De hecho, muchas y muchos de ustedes están participando en la nueva legislación respecto a estos nuevos mecanismos de movilidad, pero hay que generar infraestructura para que la gente suelte cualquier automotor y utilice bicicletas, scooters, patines, lo que sea, que incluso además de moverse más eficazmente, ayuda al medio ambiente. Tercero, bueno, ya podemos hablar de la infraestructura, pero en ese orden, peatón, movilidad activa. Tercero, podemos empezar a hablar de los vehículos. Por supuesto, solamente López Mateos transitan diariamente 150,000 vehículos. Por supuesto que indiscutiblemente en esta mesa y en este espacio y en todos los que haya, hablar de qué vamos a hacer para generar infraestructura, orden y seguridad ante todo a todas las personas automovilistas y a todos los vehículos, bueno, es una prioridad.
Y por último, por supuesto, estaríamos ya, perdón, antes de vehículos son el transporte público, pero ahorita profundizamos en ese. Yo quiero hablar de transporte público y transporte escolar más adelante. Después tendríamos que hablar de carga pesada, porque los vehículos de carga pesada transitan especialmente por esta avenida. Y es que sabemos que el puerto de Manzanillo, el más importante, bueno, pues es la vía directa, ¿no? Entonces, esto está hoy en la legislación. Sin duda alguna, desde el Congreso de Jalisco estaremos velando porque el orden y la prioridad se atienda de forma transversal hacia cada uno de los sectores de todas y todos los que nos movemos. Segundo, por primera vez en Jalisco, desde la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, dejamos las bases para regular el transporte escolar. Imagínense ustedes un López Mateos en el que transite en lugar de miles y miles de vehículos diarios para llevar a las niñas, a los niños, a los jóvenes a las escuelas, habláramos de transporte escolar. La Secretaría de Transporte está sentando bases al respecto y hablábamos ahorita con René Caro y el municipio de Tlajomulco, en donde ya se hizo un anuncio que celebramos y que desde el Congreso estaremos velando porque si es necesario el presupuesto contenga una bolsa especial para garantizar transporte escolar en toda el área metropolitana, pero empecemos con el sur de la ciudad por las muchas primarias, secundarias, preparatorias, universidades que hay en ese polígono. Y la última, fue la más popular la legislatura pasada y de verdad hoy yo quiero hacer este espacio para invitar a reactivar los choques lamineros y la legislación de la misma. Estos choques, estos que llamamos besitos, este choque que de repente nos paraliza la vía. Dejamos en la ley los mecanismos garantizados para que las aseguradoras permitan a los vehículos que cuando son choques alcance, este se pueda mover. Nos parece sustancial que para que las avenidas sean más fluidas, esto no deje de continuar, de atenderse y me da mucho gusto que aquí estén todas las autoridades correspondientes para darle atención. Entonces, en conclusión, ¿qué vemos nosotros y nosotras desde el Congreso? Primero, que estas discusiones tendrán que garantizar la infraestructura adecuada para las personas. Primero que nada, el peatón. La persona que tiene que caminar en una banqueta, a lo mejor hoy en vías de construcción, pero antes que nada ellos. Segundo, la infraestructura de la movilidad activa. ¿Qué vamos a hacer con las bicis, con los scooters y con todos estos mecanismos para incentivarlos y que las personas decidan transitar, sobre todo aquellas que viven en el sur? Paseos del Sol, Ciudad del Sol, todas aquellas de las fuentes que para transitar de una a otra la puedan hacer a través de la movilidad activa. Tercero y fundamental, el transporte público masivo. Ustedes saben que ha sido la mayor apuesta de los gobiernos que hoy, como equipo lo digo, encabeza Movimiento Ciudadano. La línea 4 ahí viene. La ruta de transporte de López Mateos también. Estas apuestas que el gobernador Pablo Lemus además hoy encabeza, estaremos dando todo desde el Congreso para que se materialice de la mano, insistimos, del transporte escolar. Y cuarto, la infraestructura, por supuesto, para los vehículos. Necesitamos usar estos espacios para saber qué vamos a hacer para garantizar el orden y la fluidez de 150,000 vehículos diarios que transitan en estos espacios. Soy diputada del sur de la ciudad de Zapopan. La gente quiere soluciones. Las personas urgen a dejar de gastar tiempo, vida en el vehículo. Y este espacio para eso debe de funcionar. ¿Qué hacemos con peatones, con bicicletas, con vehículos, con transporte público y por supuesto con la carga pesada? Y desde ahí es en donde nosotras, siempre bajo la premisa de escuchar, siempre bajo la premisa de trabajar en equipo y siempre bajo la premisa de garantizar que el derecho humano a movernos todas y todos sea una realidad. Muchas gracias. Querida Mónica. Y bueno, para continuar con el desahogo de esta reunión, le voy a pedir a Claudia Arteaga, a Ronnie, directora general de participación de la Secretaría de Participación Ciudadana, que nos explique brevemente cómo trabajaremos el día de hoy, el desarrollo, la dinámica. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. El objetivo, como ya se mencionó, de esta mesa que se llama Transporte y Movilidad es concretar causas, identificar cuáles son las prioridades y proponer propuestas de solución, ¿no? Como ustedes ven, cada una de las mesas tiene un nombre: equidad y accesibilidad, sostenibilidad y oferta de servicios, que consiste en la capacidad de la vía. Las temáticas se van a mover de tal suerte que todos puedan participar en todas las mesas.
Eso no quiere decir que ustedes tengan que cambiarse de mesa, los coordinadores lo harán. Entonces, primero se van a proyectar una lista de causas que ya han sido previamente identificadas a través de los diagnósticos, de las mesas de los diálogos de los años anteriores, y ustedes van a poder abonar, ajustar o modificar de tal suerte que podamos contar con un listado actualizado de causas que originan los problemas. Esta actividad va a ser de manera general, no por mesa en ese momento. Se van a votar cada una de las listas para poder identificar las 3 primeras causas que atañe a cada una de las temáticas. Posteriormente, ya se va a hacer trabajo de manera individual en cada una de las mesas, muy similar a como se hizo en la mesa anterior que se llevó a cabo y que varios de ustedes participaron. De manera individual, se va a poder identificar las propuestas de solución con cronómetro. Son 20 minutos para esta actividad, de tal suerte que vamos a destinar 1 hora para poder abordar las 3 temáticas y que todos puedan participar. Para concluir, vamos a hacer una jerarquización, ahora otra vez de manera general, de cuáles son las soluciones más importantes o prioritarias a través de ciertos criterios, que estos son cuánto tiempo lleva a implementarlo, cuál es el nivel de impacto, la medición de resultados y la aceptación social. Para cerrar, se van a dar unas conclusiones de manera general y esta información también va a ser útil para las siguientes mesas que tengamos. Las personas que no estén integradas en las mesas, se les compartirá un QR para que puedan también participar en la misma sintonía que se han hecho en las mesas anteriores. Muchas gracias. Y bueno, continuamos ya con el maestro Amílcar López para que nos pueda compartir el encuadre técnico y los objetivos de esta mesa para establecer un piso común de trabajo. Adelante. Gracias, secretaria. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, si pueden avanzar la presentación. Por la que sigue. Bueno, aunque en las anteriores meses se ha platicado mucho del contexto que se vive alrededor del corredor López Mateos, la verdad es que el contexto casi siempre se vive desde la perspectiva de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay un actor que siempre está digamos, en la vialidad, que en algunas ocasiones, vamos a decirlo así, que se le maljuzga o a veces no se le conoce, que es el transporte público. Como tal, el transporte público vive con las siguientes generalidades. Prácticamente la avenida López Mateos es, además de una de las arterias principales de la ciudad, es, digamos, el principal punto en cuanto a transporte público de conexión con la zona sur del área metropolitana. Y toda esta cuenca, principalmente de transporte público, desemboca en puntos. El primero es el centro de Guadalajara y el segundo es Tren Sur. Para poder acceder a todos estos puntos, lo que tenemos en características generales es un corredor de 27 kilómetros de longitud, es decir, es uno de los corredores más largos de México y de América Latina. Solo para ponerles una referencia, el corredor Insurgentes de la Ciudad de México es de 21 kilómetros. Entonces, este es mucho más grande que el corredor Insurgentes de de Ciudad de México, es de 27 kilómetros, que se reparten en 5 kilómetros en Guadalajara, 9 en Zapopan y 13 en Tlajomulco. Y en cuanto a infraestructura, tenemos 12 pasos a nivel, 16 retornos a nivel, 33 cruces semaforizados y más de 18 rutas de transporte público. Sin embargo, si ustedes ven en todos estos cruces, o sea, imagínense, para 27 kilómetros de longitud, solo tenemos esa infraestructura que además se tiene que convivir entre las diferentes modalidades de transporte. Por favor, la que sigue. Ahora, anteriormente, cuando se ha estudiado el corredor López Mateos, encontramos diferentes características que tienen que ver exclusivamente, y repito, exclusivamente con el transporte público, que llevaron a una primera implementación, que ahorita les podría yo dar mis conclusiones, pero la primera es que es la movilidad hacia la zona sur de la ciudad, pero la zona sur de la ciudad no solo se limitaba a un par origen-destino, vamos a decirlo, del sur de la ciudad al centro de Guadalajara, sino de ahí se generaba una serie de transbordos y de conexiones, principalmente con Guadalajara, pero sobre todo también con Zapopan, sobre todo en la parte norte. Ahí lo que encontrábamos era que los recorridos promedio de las rutas eran de 81.63 kilómetros. Es decir, imagínense, nada más para darles alguna referencia,
el rendimiento o la totalidad de kilómetros que una unidad de transporte público cargada al 100% de combustible que puede realizar es aproximadamente de 250 kilómetros. Es decir, una unidad de transporte público que normalmente en cualquier ruta puede dar hasta 8 vueltas al día, en esta solo alcanza a dar máximo 3 vueltas y media, solo para ver la longitud del corredor. Y el índice de rotación en una ruta, que es un concepto muy técnico, pero que es cuántas veces la unidad de transporte público se llena en el recorrido, la verdad es que aquí encontramos que el índice de rotación es muy bajo. Es decir, la mayoría de los pasajeros se suben en el inicio de la ruta y la gran mayoría se baja hasta el término de la ruta. Hay muy poca rotación de pasajeros. Entonces, eso es lo que exige para los que hacemos planeación de transporte público, es tener que ingresar o unidades más grandes o más unidades para satisfacer una demanda, y además con altos consumos en kilómetros recorridos, altos consumos en combustible. Los puntos de ascenso y descenso de dichas maniobras consumían un tiempo considerable, porque así como al acceder a la ruta o descender de la ruta, como eran tantos los usuarios, entonces las maniobras de ascenso y de descenso se llevaban mucho tiempo para poderse realizar, y los tiempos de recorrido variaban significativamente, porque aquí, hay que decirlo, el transporte público es una víctima más del tránsito o de la baja velocidad de operación en el corredor López Mateos. Esto es, mientras menor velocidad tenga el transporte público, menor es su capacidad. Y entre más larga y menos índice de rotación tenga la ruta, entonces se necesitan muchas más unidades y se vuelve más complicada su operación. Por eso es que en algún momento se planteó la necesidad de implementar un sistema que se adaptara de manera inicial a estas condiciones, y se pensó en un sistema tipo BRS, que por sus siglas en inglés es un sistema de acceso rápido o de servicio rápido, sin infraestructura dedicada en ese momento, y así se arrancó una operación, por favor la que sigue, de un sistema que contaba con 5 rutas troncales, 3 rutas complementarias, que cruzaba además diferentes, o que toca diferentes sistemas de transporte masivo, o sea, conecta el sur de la ciudad, sí con el tren, con línea 1, sí con macro calzada y sí con macro periférico, cuyas características era aumentar la capacidad de los vehículos, es decir, ingresamos los vehículos de mayor capacidad que se pudieran tener con una infraestructura no dedicada, eh, y sobre todo para maximizar la conectividad, hablando de rutas abiertas, porque no teníamos una infraestructura dedicada. Por favor, la que sigue. ¿Esto a qué nos llevó? A intentar llegar a una frecuencia de entre 6 y 10 minutos, y la verdad es que una de las primeras puntos que queríamos nosotros alcanzar era una velocidad de operación de 18 kilómetros por hora. 18 kilómetros por hora, que es una velocidad de operación, vamos a decirlo, promedio para cualquier vialidad de la ciudad. En López Mateos estamos teniendo una velocidad en los periodos pico de 12 kilómetros por hora. Es decir, baja demasiado la velocidad de operación por la saturación de la misma vialidad. Entonces lidiamos con un tráfico y una saturación, donde además se tiene un alto desgaste de las unidades, pero además para atender de una manera, digamos, más idónea la demanda, tenemos que ingresar más unidades que lo único que harían es estar paradas en el tráfico de la misma vialidad. Por favor, la que siga. En temas de seguridad vial, del 2015 al 2020 se registraron 399 accidentes viales con consecuencias fatales. Hay una poca adaptabilidad de la infraestructura y un bajo equipamiento urbano, digamos, dedicado exclusivamente a temas de transporte. Por favor, la que sigue. Y este es un concepto técnico que es un poco, lo quería explicar aquí, que es una fórmula muy técnica, que es la capacidad de transporte. Es decir, ¿cómo se mide la capacidad de un sistema de transporte? Se miden por diferentes indicadores, solo los voy a enumerar, como es la distancia, la velocidad, el número de unidades y la capacidad de transportación de cada una de las unidades. ¿Y por qué pongo esta fórmula? Porque es muy casual ver que la distancia, pues obviamente la distancia que se recorre en López Mateos no se puede cambiar. El número de unidades es algo que sí se puede llegar a modificar, pero digamos es una variable que está completamente en nuestro control, y la capacidad de las unidades igual. La única variable que no depende del sistema de transporte público es la velocidad de operación. Mientras al transporte público no le demos velocidad de operación, y no me estoy yendo hacia una velocidad insegura de operación, sino una velocidad comercial correcta de operación, no vamos a poder generar una capacidad de transporte ideal para nuestros usuarios. Lo que tenemos que hacer es, para tener mayor capacidad de transporte, generar condiciones para que el transporte pueda ir de una manera más segura, más rápida, más eficiente, y todo lo demás se va a poder más o menos adaptar. Para ponerles un ejemplo,
Mi macro periférico tiene una velocidad de operación de 28 kilómetros por hora. El tren ligero tiene una velocidad de operación de 35 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura dedicada, una infraestructura pensada para un transporte de alta capacidad. Por favor, la que sigue. Y aquí sobre todo también como última reflexión desde la parte, bueno, como penúltima reflexión desde la parte de transporte es, no es una pelea entre modalidades de transporte público. No es una pelea por si tren es mejor que el tranvía o que el BRT o que los autobuses convencionales. Y esto no lo digo yo, esto es técnica básica de transporte. Ya está medido cuál es la tecnología que mejor se adapta a las velocidades de operación y a la capacidad de atención de demanda. Entonces, hay tecnologías que se pueden adaptar a las diferentes condiciones. Lo que necesitamos es definir qué condiciones y qué rangos de operación le queremos dar al transporte público para saber cuál sería la modalidad más idónea para atender la demanda que actualmente se encuentra. Y esta tabla lo único que explica es los rangos de velocidad que se pueden dar en las diferentes modalidades de transporte y los rangos de capacidad máxima. Mientras mayor velocidad le demos, podemos atender a más usuarios y también tener modalidades mucho más robustas de transporte público. Por favor, la que sigue. Y lo último, que aunque la letra se ve muy chiquita, que era, que era algo que sí quería expresar, era una frase que hace muchos años yo le escuché al maestro Darío Hidalgo, que decía, mantener las condiciones existentes sin modificar, es decir, no hacer nada, es lo peor para la sociedad en su conjunto. Y él decía, al final de cuentas es peor no hacer nada que implementar cualquiera de las soluciones, obviamente basadas en la técnica y en el estudio de las necesidades y las condiciones de operación. Y pues con eso, bueno, perdón. Y nada más 2 indicadores que estos a mí me impactaron mucho cuando hicimos el anterior estudio del corredor López Mateos y es lo que la sociedad en el área metropolitana estaba invirtiendo antes de la implementación del proyecto. Ahora habrá que hacer una mención ex post. Pero lo que invertíamos era en costo de operación vehicular, invertíamos 687,000 pesos al día, es decir, 223,000 millones de pesos al día en costos de operación de vehículos. Pero en el tiempo de viaje, es decir, si pudiéramos monetizar, que es un concepto socioeconómico, si pudiéramos monetizar el total de horas que invierte la sociedad en transporte público en López Mateos, serían 113,000 horas al día, lo que equivaldría a una inversión de 5.3 millones de pesos al día. Lo que necesitaríamos es reducir las horas al día que estamos invirtiendo como sociedad en el traslado de López Mateos para reducir esa inversión que estamos haciendo. Y al aumentar velocidad y mejorar las condiciones, reducir el costo que como sociedad estamos teniendo en la operación de los vehículos en el corredor López Mateos. Por favor. Y bueno, ahora sí, ahí termina mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Amílcar. Pues si les parece, comenzamos con el trabajo en las mesas. Y Claudia o Lalo, ¿quién va a llevarla? Adelante. Ya para comenzar con el primer ejercicio general y después nos vamos a los particulares. Así es. También quiero compartirles que las diferentes autoridades se van a integrar a las mesas para estar también en el trabajo de co-creación y definición de cada una de las mesas. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la temática de oferta de servicio. Como ustedes pueden ver en pantalla, están identificadas 5 causas, que es la baja velocidad, tráfico, vialidad saturada, desgaste de unidades, tecnología de vehículos y frecuencia de servicios. Precisar que esta información fue obtenida a través de documentos que ya se obtuvieron. Aquí lo importante, y también le pediríamos el apoyo a CITEUR para si pueden abonar también con algunas precisiones, lo puedan hacer de manera libre, ¿no? Entonces, la intención es compartir y que ustedes puedan también informar a través de levantando la mano 3 causales más que ustedes consideren esté enfocado en esta temática, oferta de servicio público, ¿sí? O si alguna otra se deba de ajustar. Y posteriormente pasaríamos a la votación.
Entonces, si les parece bien, iniciamos por mesa. La mesa, ajá, sí, allá, por favor. ¿Le pueden pasar el micrófono? Nada más les pediría que fueran muy breves, ¿sí? Sí, les agradecería que se presenten, que digan si vienen de alguna Sí. institución, colectivo, Buenas y tardes, 3 minutos. Eduardo Acosta, Gracias. 3 minutos. ¿Puedo poner el temporizador? Sí, sí. Ya se te fue uno. Bueno, va. Eduardo Acosta de la Fundación Guadalajara 500. Lo que nosotros identificamos desde el equipo técnico de la Fundación, liderado por el doctor en movilidad, Luis Felipe Siqueiros, es que la principal razón de la cual hay falta de oferta para movilidad en López Mateos es que se ha apostado por el transporte privado, por el vehículo. Desde el 2005, la Fundación mencionó que si se construían los túneles en López Mateos y si se le daba prioridad al auto, esos se iban a colapsar en el corto tiempo y es exactamente lo que vimos. ¿Por qué? Porque el auto tiene muy baja capacidad y no importa cuántos carriles se hagan, no importa si se hace un segundo piso o 3 o lo que sean, nunca va a haber capacidad suficiente para atender a un corredor metropolitano como este, ¿no? Lo que nosotros proponemos desde la Fundación Guadalajara 500 es que Guadalajara siga las tendencias de las ciudades más vanguardistas del mundo, que en lugar de construir viaductos elevados, soterra, es decir, entierra las autopistas, y en el caso de López Mateos, enterremos López Mateos a través de un falso túnel, como los túneles que ya existen. Eso se tendría que hacer con iniciativa privada. Si hay inversionistas que quieren invertir en un segundo piso, que no hagan un segundo piso que va a destruir a la ciudad, sino que soterren la avenida, y eso nos permita generar en la superficie un sistema de transporte público, un tranvía férreo, no un tren con llantas ni otras ocurrencias, sino un tren que tenga alta capacidad y que tenga un buen impacto urbano, que nos ayude a regenerar la zona, a cerrar la cicatriz urbana, a generar pasos peatonales que crucen. Y además, toda esta obra de infraestructura iría complementada, por supuesto, con rutas alimentadoras que penetren hasta todas las colonias del sur de la ciudad y con estacionamientos disuasorios para que la gente pueda llegar ahí, ¿no? Tenemos esto estudiado, lo podemos presentar a las autoridades correspondientes. En los estudios que tenemos estimamos que este tren movería más de 140,000 personas al día y que costaría menos que la propuesta que tienen de segundo piso, impulsada por un tercero que ni siquiera es de Guadalajara, ¿no? Gracias, Eduardo. A ver, nada más aquí precisar algo para poder lograr avanzar y tener orden. Ahorita estamos en el momento de identificar causas. En un segundo momento vamos a trabajar en las propuestas de solución y esta segunda parte lo vamos a hacer ya cada quien en sus mesas donde van a tener un poco más de tiempo y poder dialogarse, ¿sí? Entonces, enfocándonos ahorita en el tema de las causas que genera la problemática, estaban 6. Bueno, estaban 5 y en la sexta sería puesta por transporte privado, que entiendo que estaría enfocado al comentario de Eduardo, ¿es correcto? ¿Sí? Ok, súper bien. ¿Alguien más? Vamos a dar 2 minutos. Sí les pediría, en razón de tiempo para poder agilizar, que nada más se enfoquen a la causa. Después va a haber oportunidad y lo vamos a compartir en las propuestas de solución. Sí, Carlos Ávila, vecino del sur, de Rinconada. Nosotros hemos identificado que el transporte público, como bien mencionaban, lleva a la gente desde un origen a un destino, pero no propiamente en la zona. Y el tráfico de paso es lo mismo, o sea, solamente pasa. Y el verdadero problema es el tráfico local, que lo hemos señalado ya en las 3 mesas que hemos estado. El tráfico local es el que nos genera el conflicto, entonces para nosotros es importante situarnos en esa problemática para poder dar soluciones al tráfico local. Ok, si volvemos a la pantalla, gracias, para poder asentarlo, si es una causal más. Si no hay nadie de la mesa 2, me voy a ir del otro lado. A ver, sí, allá. Buenos días, Mario Córdoba, España, Acá. en representación de la rectora general Carla Planter de la Universidad de Guadalajara. Lo primero que quiero manifestar es que nuestra universidad apoya toda acción que mejore el
transporte público en la ciudad, pero especialmente en lo que se refiere a una movilidad urbana sustentable, donde las personas, los medios de transporte más sustentables y el transporte público sean el eje estructural de la movilidad. En ese sentido, como las causas principales del problema del transporte público, en el caso de la avenida López Mateos y su prolongación, y en el ámbito del área metropolitana de Guadalajara, consideramos que la ausencia de un sistema integral de transporte público intermodal ha generado el transporte público que ahora tenemos. Aún con la buena intención de esta ruta troncal de López Mateos, que como pueden ver, sin un carril dedicado, va condicionado a la velocidad del congestionamiento del tráfico. En este sentido, creo que el gobierno del estado debe hacer un esfuerzo significativo para atender esta demanda y este problema, la ausencia de un sistema integrado de transporte público, intermodal, que permita la vinculación incluso de los viajes que actualmente se hacen en automóvil a través del transporte público. Muchas gracias. Queda registrado como una causal adicional ausencia de transporte público intermodal. ¿Sí? ¿Hay alguna otra intervención? Acá. Hola, buenos días. Daniela Sánchez, de Caminatorio. Y bueno, para puntualizar, creo que yo enfatizaría en dos cosas. Una es la capacitación en los transportistas, en los conductores. Hay una falta de empatía extrema, principalmente con los usuarios más vulnerables, que son las infancias, los adultos mayores, los cuidadores. Y las personas con alguna discapacidad, porque vemos ahora unidades que traen la rampa, por ejemplo, para la silla de ruedas y no funciona, o ya hay asientos previstos, pero la unidad sigue marcando que es una unidad pensada para las personas con discapacidad. Entonces, empatía en los pues, encargados de dar este servicio. Y aunado a esto sería las auditorías y el monitoreo constante en que cumplan con sus rutas y horarios como están previstos. No es posible que la gente que trabaja o muy temprano o muy noche no tenga si de por sí es deplorable la oferta en el servicio de transporte público, en las noches sea un apostar si voy a llegar a mi casa, porque aparte de todo, el chofer ya se quiere ir. ¿Sí? Entonces, si tienen un horario, si tienen una ruta, hay que hacer un monitoreo constante, unas auditorías precisas y transparentes de que cumplan con estas jornadas de trabajo. Gracias. Muchas gracias. Creo que ahí le podríamos agregar, además de operadores del servicio, capacitación, empatía, vigilancia, ¿no? O auditoría, como sea. Ajá. Y me voy a ir a la mesa 2, 3. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carla Bañuelos Miranda, vengo del ITESO y coincido en que las causas, además de la que ya se vio en otras mesas, tiene que ver con las carencias en la oferta de la red de transporte articulado, sin un enfoque sobre todo al transporte público masivo en este corredor, que dicho sea de paso, 3 veces en 2010, 2012 y 2016 hubieron propuestas puntuales elaboradas por gobierno, por organizaciones civiles, por una serie de actores que proponían un BRT en López Mateos. Entonces, en ese sentido, las decisiones que se han tomado también son una causa. Es decir, las decisiones que han generado que no se hicieran este tipo de proyectos que contaron con procesos de planeación. Solamente para terminar, dos aspectos que me parecen muy importantes porque hay que entender el problema de López Mateos como un fenómeno y no como algo puntual. Esto sucede en las diferentes carreteras de acceso. Probablemente pronto estaremos hablando de la carretera a Tezistán y me da mucha pena que no estemos hablando de lo que sucede en las carreteras como Ocotlán o en la carretera, por ejemplo, a Saltillo. Esas personas también requieren moverse de forma más digna. Entonces, digamos que incentivo a que se vea esto como un fenómeno. Y los dos datos son relevantes.
En un estudio realizado en López Mateos desde Periférico hasta su intersección con Camino Real, el 77% del espacio estaba destinado solamente al tráfico de los vehículos automotores. Si consideramos que hay lugares donde las banquetas en realidad no son banquetas y son estacionamientos y otros factores, esto aumenta un 89%. Nos habla de una desigualdad o de una inequidad total en el espacio que deja en vulnerabilidad a muchas personas. Y otro factor de fondo, en 2020 se estimaba que había 2 personas por cada vehículo en esta ciudad. Eso sin considerar que actualmente debe haber más de 3.100.000 vehículos circulando en la metrópolis. Gracias. Creo que con lo comentado ya está incluido en las causas y si no, por favor, házmelo saber. Y si no, hay más, bueno, yo sé que hay más bien vamos a pasar a la siguiente temática conforme a las causas. Acuérdense que ahorita que estén en las mesas va a haber oportunidad de proponer soluciones. ¿Una más? Adelante. Nada Sí, más adelante. agregaría nada más el diseño urbano Está en el área de influencia de López Mateos, es un diseño orientado al automóvil. Los requiere trabajar también en toda la red de fraccionamientos para que tengan un diseño donde la población pueda caminar o usar medios alternos. Ok, gracias. ¿Lo alcanzamos a adicionar? Por favor, vamos a dar un minuto para que puedan adicionar la última propuesta, ¿sí? Bueno, miren, desde sus celulares, que este ejercicio ya lo hicieron en otra mesa, van a escanear el código QR y van ahí a priorizar 3 causales, por favor. Una causal, la que consideren sea la más relevante. No sé. No se movió. No se incorporaron. Bueno,
Voy a dar un minuto más, por favor. Si alguien más falta, les agradecería lo hicieran a la brevedad. Bueno, para concluir esta temática, la causal más votada es la ausencia de transporte público intermodal, de tal suerte que se va a trabajar bajo esta temática con esta causal, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Les pediría por favor guardar silencio para poder avanzar. La siguiente es equidad y accesibilidad. Mencionarles que solo serán 8 causales de tal suerte que aquí tenemos 3, que es seguridad vial, adaptación de la infraestructura. Por favor, si podemos guardar silencio para escucharnos todos, porque la acústica no permite. Y equipamiento urbano. En ese sentido, lo que quiere decir es que todavía se pueden abonar hasta 5. Yo les pediría ser otra vez breves, levantar la mano por mesa y poder mencionar cuál es la causa alineada a esta temática y otra vez solo la causa, ¿sí? De la mesa 1, ¿hay alguien que quiera compartir? Sí, Gabriela. Gabriela Ochoa del ITESO. Y abordando un poco a mi colega del ITESO también, me parece que una causa es esta inequidad espacial. Ya no repito las cifras que comentó la doctora Carla. Gracias. Gracias, la registramos. Inequidad espacial. La mesa 2. ¿Alguien? Fabián Sánchez, representante de alrededor de 50 agrupaciones sociales a nivel nacional, con presencia aquí en Jalisco. Bueno, lo que nosotros estábamos haciendo notar es que entre las necesidades que se tienen para mejorar la vialidad en esta zona, con lo que viene siendo la oferta de servicios, podríamos pensar en una oferta de servicio también para el transporte público, a evitar que el transporte de carga tenga que ingresar sobre la avenida de López Mateos y sí pueda pasar sobre esa avenida, pero con una oferta diferente de servicio de transporte, que pudiera operar, por ejemplo, durante el día para el servicio de transporte de pasajeros y durante la noche para el transporte de carga. Entonces, estaríamos hablando del transporte de carga como una oferta de servicio para este segmento en específico. Gracias. Lo vamos a dejar registrado de manera independiente porque recordemos que estamos en la temática equidad y accesibilidad. No obstante, lo registramos de manera independiente para que no quede omiso, Fabián. Gracias. Yo dejaría la que borraron, que fue la que dije anteriormente, diseño urbano orientado al vehículo. Sí, lo ponemos en esto. Sí, muy importante lo que comenta María Elena, porque pues claramente el problema del transporte público en López Mateos es que va atorado en el tráfico. No es que haya mucho tráfico, que sí lo hay, pero el problema es que aunque se renueve la flotilla de camiones, no sirve de nada que se renueve la flotilla si el transporte público no tiene un carril segregado por el cual pueda transitar francamente. Y también se comentaba en la mesa algo con lo que estoy completamente de acuerdo, que es que parte del problema de carga que se tiene ya bien identificado tiene que ver con que hay infraestructura que está subutilizada como el macrolibramiento y que pues esa es una cuestión que más de construir más cosas habría que hacer trabajo de gestión. Gracias. ¿Alguna aportación adicional allá en la mesa 3? Carlos Ávila nuevamente. Aunque ya se está trabajando en ello, pero la falta de transporte escolar no da como la accesibilidad y de la equidad, aunque ya está sobre la mesa su trabajo. Gracias. ¿Cómo lo pondríamos? ¿Ausencia de transporte
baja calidad. A ver. Segregada para el transporte público. Falta de vías segregadas, por favor. Falta de vías. Falta de. ¿Quién fue primero? Ok. Bueno, tenemos las 8. Si hay alguna aportación, por favor, si la podemos ajustar a las que ya están, estaría ideal para poder avanzar. Ok. Sí, José Luis adelante. Zúñiga de Bonanza Residencial. Yo lo que veo es que nos hace falta tener, ser más fuertes en lo que viene siendo la ley de transporte de movilidad. Nos estamos basando mucho a lo que vienen siendo obviamente los vehículos. Mucha gente pierde mucho tiempo en los celulares porque van lentos. Entonces ahí es un problema y ocasionan también los mentados choques leves. Pero también hemos olvidado los motociclistas. Ellos utilizan los carriles bueno, no son carriles, pero en medio de los dos vehículos, ellos circulan como si fuera un carril especial. Entonces creo que se nos ha olvidado que las personas también conducen un vehículo de movilidad y deben de estar alineados a lo que viene siendo la ley de movilidad. Entonces, esas personas no tienen un control, o sea, circulan por cualquier carril y también ocasionan accidentes viales. Entonces, creo que la ley debe ser justa para todos y deben de tomarse en cuenta todo lo que viene siendo movilidad. Gracias. Sí, gracias. Estaba comentando si consideran que lo pudiéramos agregar seguridad vial y cumplimiento de la norma. ¿Sí? Va, lo agregamos así. ¿Una más? Sí, de nuevo Carla Bañuelos Miranda del ITESO. Hay dos conceptos que me parecen fundamentales y que están relacionados con poder atravesar López Mateos. Atravesar López Mateos, sobre todo a pie, es tan importante como transitar sobre López Mateos. Y esto generalmente se da a partir de puentes peatonales, que son espacios muy hostiles, inseguros, que donde estén cualquier tipo de situaciones inquietantes para la comunidad. Entonces, el concepto sería cruzabilidad, así se llama en la literatura. Es importante saber cómo cruzamos para unir comunidades, no para separarlas como lo hace actualmente esta vialidad. Y el otro concepto que se relaciona con el entorno inmediato se llama permeabilidad, que implica que las personas puedan llegar a esos puntos de conexión que se encuentran en López Mateos, a partir de una traza que los pueda mover en diferentes modos de transporte, iniciando desde el modo peatonal. Entonces, estos dos conceptos son fundamentales porque, insisto, poner los ojos solamente en la vía no nos va a llevar a muchos caminos interesantes. Hay que voltear a ver el entorno. Gracias. ¿Les parece bien que lo agreguemos en la 2? Adaptabilidad de la infraestructura, entre paréntesis, cruzabilidad. No sé si hay algo más. Permeabilidad. Ajá. Si está, Bueno, con esta vamos a cerrar esta temática. Les pediré otra vez la votación a través de los QR que va a aparecer ahorita en pantalla. Recordemos que será 1,